Saludos amigos y bienvenidos a otro programa de Alternativa Visual de la doctora Wilda Santiago, y este es su servidor de siempre de la capital de Puerto Rico, Naranjito. Amigos, tenemos un programa bien especial para ustedes en el día de hoy. Y yo recuerdo con el tema que vamos a hablar, que se lo voy a decir en breve, yo recuerdo a mi abuelo allá en la estación de gasolina. Él me compraba un carro y recuerdo uno en particular que me lo compró en los últimos días de su vida, nuevecito de paquete, y entonces yo venía, empezaba a hacerle cambios, quitarle una cosa, ponerle otra, y un día él me dice: oiga, compay, la verdad que usted es algo medio extraño, porque un ingeniero que está tantos años de una fábrica para diseñar y producir ese carro, y usted sin saber absolutamente nada, usaba otras palabras, pero yo no las puedo decir aquí, sin saber usted nada, usted viene y le hace esos cambios al carro. ¿Y qué pasaba? El carro empezaba a funcionar mal. Todos esos inventos que yo les hacía terminaban mal y algo no funcionaba bien. Y les digo esto porque el tema que vamos a tratar hoy va precisamente por ese camino. Recientemente en un noticiario se publicó un refrito americano hablando sobre las compras de los espejuelos, porque recuerden que la montura es la pieza que está antes de ponerle la receta. Ya cuando se le pone su receta son unos espejuelos. Destacando el tema el embeleco de las monturas de los espejuelos por internet. ¿Qué sucede? Que cuando uno va a hablar de esos temas, pues si yo por ejemplo quiero hablar del asunto de mecánica de carros, pues yo inmediatamente buscaría a los muchachos de Autoresuelve, que son unos duros en esa materia. Así deberían hacer los medios cuando van a hablar de este tipo de tema o de otro, buscar gente especialista en ese tema para que se les pueda brindar a ustedes una información de altura correcta y verdadera, para que al momento de ustedes tomar decisiones, usted tenga, como siempre hemos dicho en este programa, todos los elementos de juicios adecuados y usted toma la decisión que usted quiera. Así que a esos efectos, en el día de hoy, para que ustedes tengan todo ese conocimiento, pues saben que siempre decimos que es una ignorancia desdichada. Lo que sucede muchas veces, pues yo tengo aquí en este panel hoy unos duros en las materias, en lo que a salud visual se refiere, materiales para su receta, que es lo que lleva adentro, lo que su optómetra le recomienda cuando usted va a su examen visual comprensivo. Me acompaña, como siempre, la doctora Wilda Santiago. Y la doctora Wilda Santiago, amigos, recuerden que hemos hablado, ella es miembro de la Asociación Americana de Ortoqueratología y miembro de su junta de directores. Fue la primera latina en pertenecer a su junta de directores. Es miembro fundadora de la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y es una persona que ha estado en su práctica durante 30 años aproximadamente. Igualmente nos acompaña el doctor José Topi Lugo. El doctor Lugo es pasado presidente de la Junta Examinadora de Optómetras de Puerto Rico, pasado presidente del Comité Legal del Colegio de Optómetras de Puerto Rico. Muchas gracias, doctor, por sacarte este tiempito y compartir con nosotros en el día de hoy. Y finalmente nos acompaña la señora Ivonne Prieto, que es la dura en lo que son materiales de laboratorio. Ella dirige el laboratorio QSpecs aquí en Puerto Rico para hablarnos de los materiales, porque detrás de todo esto que sucede cuando usted se engancha a ese espejuelo, hay años y hay un bagaje de conocimiento específico y especializado para poderle recomendar a usted lo que realmente usted necesita. Así que quisiera comenzar con el doctor Lugo sobre este reportaje que salió en este noticiario. En términos generales, ¿cuál es su impresión de lo que allí se mencionó antes de pasar a los específicos? Porque quiero mencionarle, amigos, a ustedes unos detalles muy particulares cuando se pasa por el examen visual. ¿Qué pasa después con relación a las medidas? Si usted va a tener un espejuelo físicamente para tomarle esas medidas, si no los va a tener de los materiales, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, sobre ese reportaje, los comentarios que tiene el doctor Lugo a esos efectos. Con referente al reportaje, que en las compras por internet generalmente es bien riesgoso el hacer este tipo de compras. Primeramente, pues,
no tienes un óptico que está tomando medidas al paciente, de modo que entonces el espejuelo generalmente no va a quedar correctamente con todas sus medidas y las especificaciones que requiere ese espejuelo. Desde la distancia pupilar, desde el ángulo pantoscópico, desde la calidad de ese lente, el control de calidad de esos materiales cuando salen de ese laboratorio. Realmente yo lo pongo en duda que sea un material bueno, que sea un material que sea específico, que sea de calidad, como quien dice. Generalmente estos websites pues realmente vienen de la mayoría de China y pues ellos no tienen las especificaciones que se tienen en Estados Unidos ni las regulaciones que se tienen en Estados Unidos, que es lo que nos reglamenta a nosotros el mercado de fabricación de lentes y monturas para Puerto Rico. Fíjense, amigos, detrás de donde comienza ese examen visual comprensivo, cuando usted se le entrevista, que su optómetra le entrevista, te llena esa hoja donde se le preguntan una cantidad de cosas, que usted dedica, qué hace, a qué dedica la mayor parte del tiempo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un propósito, y es que cuando usted sale de ese examen visual comprensivo, si necesita los espejuelos, ya sale con unas especificaciones muy particulares. Eso se traduce luego en este óptico licenciado, que también ha tenido unos estudios a esos efectos. Va a escoger una montura que se va a adaptar precisamente a eso que el optómetra le está recomendando. Ese es el primer proceso. Luego de eso vamos al proceso de la receta, que incluye también un sinnúmero de medidas. O sea, todas estas cosas son presenciales. Esto no es algo que se hace por medio de una pantalla, sino que es presencial. Hay personas preparadas que están haciendo este trabajo para usted, de manera que podemos ofrecerle una garantía de que el producto final va a ser exactamente qué fue lo que a usted se le recomendó. El doctor mencionó, y quisiera preguntarle a la doctora, sobre las medidas pupilares, doctora, que esto ha sido un tema también candente en este asunto. Sí. Especialmente cuando son bifocales, si no son bifocales, que es un ángulo pantoscópico, como mencionó el doctor Lugo, para que nosotros podamos tener ese conocimiento y sepamos de qué es lo que estamos hablando. Mira, Eric, hay muchísimas medidas que son tan importantes como es la misma receta. Es decir, que nosotros si tenemos una receta excelente que, ¿verdad?, que determinamos, el doctor o lo determino yo, ¿verdad?, si pasa a hacerse al laboratorio con una medida incorrecta, no se hizo nada. Si la altura del bifocal le quedó muy alta o muy baja, no hicimos nada. ¿Ves? Porque no le van a funcionar para lo que usted necesita, no le van a funcionar adecuadamente. Tengo muchos pacientes, por ejemplo, que llegan, mire, doctor, es que yo estos espejuelos no veo qué es lo que le pasa. Bueno, porque tengo que el cuello subirlo así para poder mirar. Pues ya sabemos que esa altura estuvo ¿verdad?, mal tomada. Igualmente a veces no pueden caminar porque la altura está muy, muy alta. Es bueno que ustedes entiendan la importancia de ustedes, donde ustedes se examinan con su optómetra, ahí mismo realizarse el espejuelo, porque nosotros los vamos a asistir en eso. Nosotros sabemos, por ejemplo, si es un niño y les recetamos un bifocal, ¿dónde va esa altura del bifocal que se toma diferente a lo que se toma para un adulto? Y si ese adulto, por ejemplo, tiene otras necesidades de computadora, el tamaño de la computadora, la distancia de trabajo, nosotros le vamos a recomendar diferentes cosas y nosotros somos responsables. Cuando usted calladito va donde la empleada le dice, ay, dame la receta, yo vengo después, y no regresa nunca, ¿sabe lo que pasa? Que usted va a otro lugar donde esa otra persona no sabe cuáles fueron las necesidades que usted le comentó al doctor, qué es lo que se le va a recetar, ¿para qué se le va a recetar? Si es un espejuelo, digamos, solo para la computadora, donde tiene un bloqueador de la luz azul, y entonces adicional va a utilizar unas gafas polarizadas porque usted es un jogger y usted corre todo el tiempo, o usted le encanta ir a la playa todos los fines de semana.
Son detalles que nosotros los optómetras sabemos lo que le vamos a usted a indicar cuando se le vaya a, ¿verdad?, preparar su espejuelo. Entonces, cuando hablamos de materiales, ni se diga, hay montones de materiales. Si usted tiene una receta bien elevada, hay unos materiales que se le van a recomendar. Si usted igual, como le digo, se lleva esa receta, en el otro lado le van a dar posiblemente lo más barato para que usted se vaya bien feliz y bien contento. Y lo barato, como dice una amiga mía, lo barato sale caro. Y entonces, ¿por qué? Muchas veces luego vuelve, esto no me funcionó, esto no era lo que yo esperaba. Y es porque imagínese si eso es aquí mismo, entre tiendas en Puerto Rico, imagínate lo que será tratarlo de hacer por internet a China, como estamos hablando. Yo he cogido espejuelos de esos que son sumamente livianos. ¿Y qué significa eso? Tú dices, ay, eso debe ser bueno. Pues no, porque muy probablemente no tienen el grosor de seguridad que tiene que tener un espejuelo. Porque por eso es que no pesa, porque la masa del lente no es la adecuada, no tiene el grosor y por lo tanto no cumple con lo que se llaman las regulaciones del ANSI, que son de seguridad central y tiene un grosor específico. Y de esos, la señora Ivonne quizás pueda hablarnos un poquito más sobre esto de los materiales. O sea, son muchos puntos de vista y también quiero que el doctor Lugo nos hable sobre el punto de vista legal. Hay muchos puntos que usted debe saber y salir, como tú dices, Eric, de la ignorancia desdichada, por lo que nos lleva entonces a cometer tantos errores. Pero si no vamos ahora a crear nosotros la rueda, ya eso está inventado, tenemos que ir donde tenemos que ir para que allí nos tomen las órdenes y nos tomen las medidas adecuadas, ¿correcto? O sea, no. Fíjense, decían también en mi pueblo, abuelo, otra vez, porque ese era el maestro, que un atajo es la distancia más larga entre dos puntos. Y cuando se trata de su salud visual, eso no mejor no puede aplicar. Sucede mucho en las oficinas. Curiosamente, que cuando el optómetra, en el caso de nosotros, que es el que más cercano que tengo con la doctora, se le recomienda esto. Y de repente el paciente sacrifica recetas con todos esos atributos que se le han asignado de acuerdo a lo que usted específicamente hace. Entonces empieza como a quitarle. No, pues entonces no me le pongas esto, quítamele esto otro, porque están enfocando específicamente en la inversión de ese espejuelo en una montura de marca, muchas veces por el tema de la vanidad. No, yo quiero que diga esto. Hemos tenido casos donde a la mica han comprado el espejuelo plano sin receta y a la mica hay pacientes que solicitan que no se le quite la marca. Y entonces imagínate tú con esa marca ahí en el campo visual. Y yo dije, pero si él lo está solicitando, pues habrá que dejarle la marca, porque ¿qué vamos a hacer? Ese tipo de cosas se alejan totalmente del propósito de lo que es una salud visual correcta y responsable. Y entonces mire lo que sucede todos los días. Van con los inventos, con los atajos, denme la receta, me la llevo, hacen el invento por allá. Al tiempo regresan con ese espejuelo, mire, yo no veo con esto. Cuando se verifica, caramba, pero es que esto usted no se lo hizo aquí. Bueno, pero la doctora me examinó aquí, yo con esto no veo. Y entonces ahí vienen los problemas. Porque el proceso que usted inició no lo completó en el lugar donde le iban a ofrecer todo tipo de garantías y todo ese cariño que se le da a las pacientes. Porque mire que uno tiene que hacer cosas con los pacientes, especialmente cuando son pacientes que han estado con nosotros por mucho tiempo, pues se hacen muchísimas excepciones y demás, ¿verdad? Pero usted tiene que completar el proceso donde es para que después no tenga ese problema. Porque ¿qué sucede? Que cuando usted viene con esa queja, usted tiene que pasar por una visita del optómetra nuevamente. Ah, pero yo no quiero pagar. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Trataste de economizarte $10 y mira lo que ha pasado. Vamos a una pausa, amigos. Pero no se nos vayan, que ahora es que esto se va a poner caliente.